Hoy tenemos la conclusión de esta miniserie de Hebreos, la cual tendrá su momento cumbre el próximo año con los últimos 3 capítulos. Y anoche tuve como un momento de debilidad, en un momento en mi fe de debilidad, y no dudo que tiene que ver con lo que estoy encargado de ministrar este día. Y quiero comenzar por allí. Lo que Dios nos dice es verdadero. Y lo que Dios dice que va a hacer, lo cumplirá. Lo que pasa es que nosotros vivimos inevitablemente en un tiempo presente, y la fe tiene que ver con algo mucho más grande que las circunstancias que estamos viviendo. Por eso el Espíritu Santo de Dios está haciendo un llamado para que nosotros seamos pacientes, para que nosotros tengamos paciencia y para que nosotros enfrentemos nuestra vida de la forma correcta, sin importar lo natural que puede representar bienes, puede representar salud, puede representar todo aquello que se opone a la revelación del Hijo de Dios. No es tema para que nosotros pesemos nuestra fidelidad a Dios y sea mucho más importante que la realidad de las promesas que Dios ha establecido en nuestra vida. Entonces, cualquier temporada nosotros debemos de aceptarla con alegría. Cualquier temporada nosotros debemos de vivirla con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el futuro nos esperan cosas mejores. Sabemos que no estamos definidos por la temporada que estamos viviendo. Estamos definidos por la realidad de Dios. Por eso nos regimos nosotros, por la realidad de quién es Él. Por eso no podemos desechar la confianza que tenemos en el Señor. Y creo que ahí es el lugar, y muchas cosas que quizás yo pueda vivir o experimentar son un reflejo quizás de lo que algunos de ustedes están viviendo. Y es importante establecer esta verdad porque nos va a ayudar a permanecer firmes y a perseverar. Tenemos que perseverar. ¿Con qué? Con paciencia. Porque Dios, ¿qué me pide en medio de una situación donde no están ocurriendo las cosas como yo espero, como yo quiero, como yo anhelo, como Dios me dijo que lo iba a hacer? Con paciencia. Es la única manera que se desarrolle en nosotros esa paciencia. La Biblia dice dentro de muy poco, dentro de poco tiempo. Y creo que aunque firmemente esto tiene que ver con el regreso de nuestro Señor, porque Él va a regresar, estoy también convencido que aplica a muchas circunstancias de nuestra vida que nosotros tenemos que mantenernos firmes, entendiendo que ninguna circunstancia nos puede apartar de Dios y que vamos a permanecer fieles hasta el final, porque eso es lo que dice el Señor. Dicho esto y esta pequeña apertura de corazón para conectar con usted, para que nos conectemos y nos identifiquemos, Hebreos 10 es un pasaje muy contundente para todos aquellos que vivimos por fe. Veo claramente aquí un hilo conductor que nos está llevando a un desarrollo final y a conclusiones. Hebreos 10 empieza a poner, a establecer puntos finales. Nos presenta verdades innegables porque ponen en la mesa algunas cosas que eran discutibles, pero que a partir de la presentación de Hebreos 10 no se va a discutir más. Como por ejemplo, la veracidad de lo que representaba
el primer pacto, y la realidad de lo que establece el nuevo pacto. Entonces, lo que era fiel y confiable en el primer pacto, ahora es abolido por el sacrificio de Cristo al establecerse el nuevo pacto. Por eso se empiezan a presentar verdades innegables. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la carta a los Hebreos? Que podamos comprender y que podamos habilitar nuestro libre acceso al lugar santísimo. Que podamos comprender el privilegio que tenemos de acceder libremente al corazón de Dios todos los días de nuestra vida y que habilitemos ese lugar que Él tiene para nosotros porque se rasgó el velo. Eso quiere decir que en este lugar y a través de la internet nos están viendo muchas personas y todos de diferentes edades, contextos, nacionalidades, todos diferentes intelectualmente, todos en cuanto a espiritualidad completamente diferentes en un nivel u otro, si es que se puede categorizar en niveles. Todos, absolutamente todos, estamos calificados para entrar en la presencia de Dios. No hay nadie que se pueda quedar fuera porque estamos habilitados y calificados. ¿Cuál es la realidad que establece esto? Que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de nuestra conciencia de obras muertas. Solamente la sangre de Jesús puede limpiarnos en nuestro interior. ¿Por qué se escribe Hebreos? ¿Y por qué Dios le habla a Hebreos a Arde este día? Porque Dios ha detectado debilidad en la fe. Y si hay debilidad en la fe, ese será el mayor talón de Aquiles que puede tener un cristiano. Si ve que no está hablando de carácter, no está diciendo tu falta de carácter es tu mayor debilidad. No, porque el carácter es trabajado en la presencia de Dios. Y los procesos que tú vives van formando tu carácter si no te resistes a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero cuando tú tienes debilidad en tu fe, no vas a llegar nunca al lugar de destino que Él planificó desde la eternidad. Por eso Dios quiere confrontar nuestra fe en este tiempo, porque Él necesita que estemos alineados a sus verdades eternas y comprender lo que le da el título a este mensaje, que Cristo nos hace perfectos. Porque por la falta de carácter de muchos cristianos o seguidores de Jesús, han establecido una verdad que no es verdad. Y por su falta de carácter o de madurez han soltado la famosa frase, pastor, es que nadie es perfecto. Entonces yo me topo con muchísimos y cientos de cristianos que tienen la frase nadie es perfecto como un statement de vida, como un principio de vida, simplemente un eslogan para justificar su falta de carácter y sus obras pecaminosas. Entonces Hebreos establece una verdad y dice que Cristo nos hace perfectos. Nos dice que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, que no tenemos que seguir viviendo ciclos de religiosidad para poder llegar a su presencia. Y está estableciendo una verdad indiscutible. La ley antigua ya no sirve y no puede quitar los pecados. Vivir según esa ley antigua es un callejón sin salida. ¿De qué habla al inicio de la carta de Hebreos? De la impotencia de todo ese sistema de sacrificios que estaba representado por una ley que simplemente era sombra de lo que iba a venir y que no es la imagen misma de las cosas. Porque los sacrificios que se hacían cada año no tenían la capacidad de hacer perfecto a quienes se acercaban.
Entonces, cualquier intento o esfuerzo por lograr ese perdón era completamente vano y sin sentido. Cuando tú tienes que repetir algo constantemente, significa que esa práctica es inválida. Entonces, el tenerlo que hacer constantemente era el reflejo de que estabas dando vueltas en el mismo lugar, pero no se estaba cumpliendo el objetivo. Hebreos 10 quiere que entendamos que nosotros somos adoradores. Que los adoradores no solamente son los que están aquí acompañándonos en adoración. Porque los que se preparan para estar aquí al frente, simplemente nos están acompañando a adorar. Cuando venimos a casa de oración en la semana, no venimos para que otra persona ore por nosotros. Venimos para que juntos oremos, para ponernos de acuerdo y que esas oraciones sean escuchadas de manera corporativa en el trono de los cielos. Es importante cuando tú oras en casa, cierras tu puerta y en intimidad, muy importante. Pero cuando oramos de manera corporativa, esa oración tiene una autoridad y un peso aún superior a la oración que nosotros hacemos individual. Por eso es que nuestras reuniones de oración deberían ser mucho más populares que nuestros servicios del domingo. Si entendiéramos el valor y el peso de una oración a Dios cuando venimos aquí a casa de oración, entonces nosotros estaríamos dispuestos a hacer línea para entrar, para ser escuchados por Dios y para encontrar respuestas a nuestra vida. Lo que pasa es que fuimos un miércoles y dijimos, ya aquí se va a solucionar todo. No se solucionó y no volvimos. Y es que Dios no está buscando complacernos como si fuéramos niños. Dios quiere formarnos y utiliza procesos y la oración para formar en nosotros a un Cristo, a un hijo conforme a su imagen y a su semejanza. Pero somos adoradores. La adoración es una disciplina, la adoración es una práctica. Y por medio de esta adoración, cada uno de los que nos acercamos al trono de la gracia somos purificados completamente, somos santificados en Él. Pero todo esto tiene que ver con un tema de conciencia. Tiene que ver con esa conciencia porque Cristo limpia nuestra conciencia y proporciona absoluta paz en cuanto a los pecados del pasado y también nos da el poder para evitar seguir pecando. Y si nuestra conciencia no tiene esta revelación, nunca va a poder avanzar y va a seguir culpándose siempre por los errores que cometimos en el pasado. Entonces, el cristiano actual, el Hijo de Dios actual, tiene que vivir en el nuevo pacto, entendiendo que ya ha sido perdonado por Cristo. Pero cada vez que tu conciencia te acusa y te hace repetir y seguir haciendo un culto al pecado, no deja que tú realmente experimentes la libertad que Cristo tú tienes que experimentar. Y yo sé, hay gente que no ayuda. Es como la persona que dice, te perdono, cometiste una falta, te perdono. Genuinamente hay un arrepentimiento, te perdono. Pero cada tiempo viene y dice, no es que yo no olvido la ofensa. Es que lo que me hiciste no tiene perdón de Dios. Es que tú no sabes cómo lastimaste mi corazón. Está en el primer pacto. En este pacto hasta Dios se olvidó. Pero tú quieres seguir viviendo de acuerdo a la antigua y a la vieja naturaleza. Es que cada cual, hermanos, elige cómo vivir. Y quiero decirte que la decisión que tomes de cómo vivir no solamente te afecta a ti, afecta a tus generaciones. Pero nosotros necesitamos tomar decisiones que nos afecten de manera correcta, de acuerdo a la realidad de Dios. Pero no podemos seguir atados a lo viejo cuando Dios está diciendo que quiere establecer algo nuevo.
Cuando Dios está diciendo que hay un nuevo pacto, que hay un nuevo camino. Cuando Dios está diciendo que el velo se ha rasgado y que tiene un destino eterno diferente para cada uno de nosotros. Qué poderoso saber que la sangre de Jesús no solamente nos limpia, sino que también nos da el poder para evitar seguir pecando. Porque Hebreos establece no solamente que nuestros pecados han sido perdonados, sino que tenemos el poder para no volver a ese lugar. Entonces la carta de Hebreos es una fuerte amonestación a aquellos que aún diciendo que están en Cristo, siguen con las mismas prácticas pecaminosas. Porque podemos ser engañados y podemos engañar a los hombres, pero la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Y que las verdades siempre van a salir a la luz. Entonces, el sistema de sacrificios antiguo simplemente hacía memoria constantemente de los pecados. Te refregaba la mugre en la cara. Y todo el tiempo te está diciendo de tu condición pecaminosa. Entonces, eso es lo que teológicamente se denomina como la expiación. Y esa expiación era un agonizante recordatorio de la maldad del hombre. Todo el tiempo recordándote las cosas malas. Como padres nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque todo el tiempo estamos diciéndole a nuestros hijos, y quizás la motivación es que cambien y hagan las cosas bien, pero siempre les estamos diciendo más fácil lo que hicieron mal que lo que están haciendo bien. Y caemos en el error de estarles refregando sus equivocaciones en vez de estar profetizando y estableciendo lo que son en Cristo Jesús. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no es de Dios sentirse culpable otra vez. Eso no es de Dios. No es de Dios. Cuando tú vuelves a sentirte culpable, eso no lo está derramando el Espíritu Santo. El sentimiento de culpa no es de Dios. Porque es que Cristo cargó con nuestras culpas. Y si tú sigues cargando con las culpas, quiere decir que no le estás dando el lugar a Cristo que debe de tener, o estás diciendo, la sangre de Jesús no es suficiente para cargar con mi culpa. No es suficiente la sangre de Jesús. Entonces es importante, sobre todo para aquellas personas que tienen prácticas de otras religiones, otros cultos, porque la sangre es muy importante en todo ámbito y en toda cultura. Pero es importante saber que la sangre de Jesús es suficiente porque va a denunciar directamente a otras prácticas y otros cultos que utilizan la sangre animal como un poder redentivo. Los animales y su sangre no tienen un poder redentor. Así sacrifiques un gallo, una gallina, un toro, lo que tú quieras. Esa sangre es inútil, es insensata y es ingenuo. La sangre de los animales no perdona tus pecados y tampoco te favorece o te da favor o desata gracia sobre tu vida en ninguna área. Eso es religiosidad, eso es religión, eso es culto al diablo, es abominación para Dios. Más bien, si va a sacrificar un buen animalito, pues nos invita al asado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que acudamos a Él con fe, que vamos a ser perdonados. Y que una vez que hemos sido perdonados, vamos a seguirlo obedientemente y con amor. Vamos a aceptar esa gracia. Vemos claramente entonces que la ley es desplazada por un nuevo camino y que Cristo representa ese sacrificio mejor, porque la misma palabra dice, mas me preparaste cuerpo, queriendo decir que ya no era necesario la carne de animal, sino que el mismo cuerpo de Jesús era el sacrificio, el medio del culto, para poder establecer esa voluntad final y perfecta de Dios. Cristo es la voluntad final y perfecta de Dios. Ahí está, suficiente. Esto es importante aclararlo, porque creo que aquí muchos cristianos
se terminan desprendiendo de la verdad de Dios establecida en toda su palabra, que la palabra no está fragmentada ni dividida. ¿Qué quiero establecer y aclarar como postura? Lo que estoy predicando no significa que la ley moral de Dios, sus mandamientos y su palabra está abolida. No significa eso. Lo abolido es el sistema inútil de redención de nuestros pecados. Eso es lo que fue abolido. Entonces no podemos cancelar la palabra de Dios y decir, no, es que eso es el primer pacto. Y allí todo el mundo se centraliza para poder incluso tener fallas morales y de carácter. Pero no tiene que ver con eso. La verdad es una sola de Dios. Lo abolido es ese sistema inútil de redención. Y si estamos hablando de Hebreos y estamos hablando de santificación, es importante comprender que hay tres aspectos de esa santificación interior y moral. Los tres aspectos son: nuestra santificación fue dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos santificados. Ese es el deseo. El tercer aspecto es que mediante la muerte de Cristo somos santificados. Dios quiere y se entregó un sacrificio para que podamos ser santificados. Y lo cuarto es que hay versiones de la palabra que dice, habiendo sido justificados, santificados. Quiere decir que alguien está por primera vez escuchando en este mensaje y su santificación se produjo con anterioridad. Tú lo estás entendiendo hoy, tú estás teniendo esa revelación hoy, pero tú ya habías sido santificado. Y esos son los aspectos con los que nosotros nos movemos como hijos de Dios. Porque Cristo tiene poder para quitar los pecados. Él tiene el poder para hacerlo. Y si entendemos y hablamos en términos de perfección, ser perfectos no significa que el carácter ha sido completado. Ahí es donde está la gran confusión de las personas. Ser perfectos no significa tampoco que no necesitemos más crecimiento, porque Dios nos hizo perfectos, pero aún nos está santificando. Aún Dios está trabajando en nosotros. Aún te estoy diciendo, ayer tuve un momento de fe donde me sentí débil y atribulado por circunstancias. ¿Quita mi perfección? No. Yo he sido perfeccionado en Cristo. Pero en el proceso de santificación hay momentos de debilidad que crean más dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Tuve que buscarlo a Él. Tuve que doblar mis rodillas, tuve que humillarme, tuve que decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza. Dame fuerza para seguir caminando y para seguir viviendo por fe y para seguir honrándote. Porque el proceso de santificación continúa. Recuerden que lo que está en juego, lo que está puesto en la mesa es nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere edificar en nuestras vidas. Pero los efectos de la ofrenda de Cristo en nuestra alma como adoradores son perfectos. Está completo y es satisfactorio. Cristo es una ofrenda perfecta en sí misma. La sangre de Cristo nunca perderá su poder. Nosotros podemos perder nuestra fe, pero la sangre de Cristo no ha perdido su poder. El Espíritu Santo mismo es el que da testimonio de esta verdad, del nuevo pacto y de la nueva realidad en la que nosotros estamos viviendo. ¿No les parece impresionante que la palabra de Dios, hablando en términos de pecado, el mismo Dios diga, no quiero que se me recuerde más? O sea, cuando hablamos del término de lo que fuimos antes de Cristo, Dios dice, no me acuerden más de eso. No me acuerden más del lugar donde yo lo saqué, no me acuerden más de las cosas que hicieron, no me acuerden más de las obras infructuosas de la carne, no me acuerden más de eso. Porque no es tiempo de seguir trayendo a memoria el mal, porque es que ya no estamos en el primer pacto. No se puede utilizar en el nuevo pacto las historias del viejo pacto, porque nosotros vivimos de acuerdo a la nueva realidad de Dios. Hemos sido perdonados y hemos sido redimidos por su sangre. Entonces, cuando Dios dice que no recuerde más, Él está diciendo que hay una remisión absoluta, que es innecesario presentar otra ofrenda por el pecado,
que Él nos ha hecho perfectos para siempre, que hemos sido santificados y que aquellos que tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, escritas en nuestras mentes, viviremos obedeciendo el corazón de Dios y haciendo su voluntad. Porque esa es nuestra nueva realidad. Queremos agradarlo a Él. Entonces yo oro en este ambiente espiritual, que el Espíritu Santo se mueva con libertad y te dé testimonio. Que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, ponga en tu interior las leyes, las ponga en tu interior, en tu ser interior. Que el Espíritu Santo te dé convicción de quién tú eres realmente en Cristo Jesús. Para que no vivas para agradarte a ti, sino que vivas para agradar a Dios. Entonces en Hebreos está hablando de una exhortación. Y a mí me gusta la palabra exhortación, porque cuando entendemos desde dónde viene el concepto de exhortación, vamos a comprender realmente lo que Dios quiere decir. Lo que pasa es que muchas veces el predicador moderno busca agradar a la gente y prefiere no exhortar, porque piensa que si exhorta, la gente no va a volver. Y sí. Al pecador que no quiere cambiar, la exhortación le choca. Va a rechazarla y no va a volver a la iglesia. Al arrepentido, la exhortación lo edifica, lo confronta y lo ayuda a encaminar para tomar un nuevo estilo de vida y vivir y arreglar su vida, alinearla al corazón de Dios. Si alguien tiene un pecado encubierto y no lo va a sacar a la luz, la exhortación lo confronta. Yo que voy a ir allá, que me restreguen los pecados en la cara. Yo que voy a ir allá para que me digan las cosas que estoy haciendo mal, porque no quiere cambiar. Ese es el conflicto que la gente tiene con la iglesia. Ese es el conflicto que la gente tiene con Dios. Pero si alguien dice Dios te ama, Dios te bendice, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar todo, Dios va a cumplir todos tus sueños. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto hay que dar? Pastor, ¿cuánto hay que dar? ¿Para cuándo el templo? Pues de una. Lo que pasa es que nosotros tomamos un camino que es más largo y más difícil, porque nosotros tomamos el camino de la exhortación. Nosotros hemos decidido seguir el camino de la edificación. Nosotros hemos decidido tomar la palabra realmente como un instrumento de formación en nuestra vida, no como un instrumento para acomodarlo a nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay mucha gente que está utilizando a Dios. Y algunos están entre nosotros. Usan a Dios, pero Dios no quiere que tú lo uses. Dios quiere usarte. Y esa es la diferencia. Entonces hay que invertir las cosas, porque tu corazón está duro y tu corazón no se quiere alinear a la voluntad de Dios, sino que se está resistiendo. Quiere vivir en el pasado. Le sigue edificando y le sigue atrayendo más las cosas de este mundo que decidir vivir como una nueva criatura, perdonada y redimida por Dios, para vivir conforme a su gracia y a sus propósitos. Sigues pensando como niño cuando ya tendrías que pensar como adulto. Sigues pensando como un inmaduro cuando tendrías que pensar como un maduro. Porque el pecado te rebaja. El pecado te hace pequeño. El pecado no te deja ver. Pero cuando la luz de Cristo empieza a alumbrar en nuestro interior, empezamos a ver todo el horizonte. Empezamos a ver todo el camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros. Y entonces empezamos a cambiar las prioridades de nuestra vida para vivir conforme a su propósito, no a nuestra propia edificación, no a por nuestro propio interés. Entonces el camino de exhortación es invitar a venir. Ven, sal de ese lugar de comodidad. La exhortación tiene que ver con llamar, un llamado para que haya una respuesta. La exhortación tiene que ver con visitar, con amonestar, con persuadir. Vengo para convencerlos de algo, para que cambien su vieja manera de vivir y empiecen a tomar su nueva vida que está escrita en Cristo Jesús. La exhortación muchas veces tiene que ver con rogar.
Yo he dicho en algunos equipos de trabajo, le ruego. Y la gente como que le choca cuando digo así. Y yo, sí, te ruego que ores, te ruego que busques, te ruego que ayunes, te ruego que escuches a Dios, te ruego que cambie tu corazón, te ruego que mueras a ti mismo. Muchas veces la exhortación tiene que ver con implorar, con estimular, con animar, con consolar. Pero exhortación nunca tiene que ver con acariciar. Nunca tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que estoy predicando este día? Estoy haciendo un llamado para que usted pueda permanecer firme. Para que usted sea realmente inconmovible, no de palabra, sino que en realidad usted tenga un espíritu y un corazón inconmovible. A mí me parece poderoso la declaración de Hebreos 10:19 en la traducción del lenguaje actual. Me parece contundente porque nos está diciendo, hermanos, la sangre de Jesús, que Jesús derramó al morir, nos permite ahora tener amistad con Dios. O sea, nosotros podemos ser amigos de Dios. Jesús caminó con sus discípulos. Ninguno de sus discípulos se atrevió a decirle amigo, ninguno, porque él era el maestro, él era el rabí, él representa autoridad. Entonces los discípulos entendían el amor, el respeto y la reverencia con la que se tenían que acercar a él. Al final, después de que habían vivido todo lo que habían vivido, Jesús les dijo, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Pero es la autoridad quien lo determina. No es la oveja, no es el discípulo. Hoy en día uno conoce a la gente y ya te están diciendo, bro, hello bro. Este otro ni lo conozco, ni es mi discípulo, me dice bro, ¿qué te pasa? Jesús llamó amigo al que estaba caminando con él, al que escuchaba sus enseñanzas y las seguía, y a los que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es mi bro. De resto yo no soy bro ni nada de tuyo, olvídate. Sí, porque las cosas tienen un orden. Las cosas tienen un orden. Y todo tiene que ver con la realidad de Dios y del reino de los cielos. No a la vanidad de los corazones. No a la familiaridad de las personas. Pero Dios nos está ofreciendo esa amistad. Pero es una amistad no solamente que tiene beneficios, también tiene compromisos. Déjalo ahí. Para que entonces, ¿qué? Podamos entrar con libertad en el lugar más santo. Para que podamos entrar allí. ¿No les parece impresionante? Que no solamente entonces el pastor Will pueda ir al lugar santísimo a hablar con Dios, sino que tú puedas estar ahí también a la par mío. O sea, es tremendo que todos tenemos acceso a un lugar donde podemos hablar cara a cara con Dios, donde Él va a cargar con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestras ansiedades, con nuestros miedos, con nuestras frustraciones, con nuestros pecados, con nuestros rollos. Los hombres y las mujeres tienen muchos rollos. Su conciencia está muy atribulada por causa del pecado. Y el único lugar donde se resuelven los dilemas de los hombres y de las mujeres es en el lugar santísimo. Ojalá se resolviera con una consejería mía o del pastor Germán, ojalá. Si se resolviera así, les prometo que cobraría las consultas. ¿Me hago rico? Nos hacemos ricos. Pero cada uno de ustedes no solamente tiene el privilegio, tiene la obligación de entrar a ese lugar para ser verdaderamente amigos de Dios. ¿Qué es lo que está definiendo la palabra? Que hay un camino nuevo, que ese camino es vivo,
que podemos entrar a ese lugar santísimo, que ya está preparado, que tenemos libertad. Y la Biblia grita: acerquémonos. La Biblia grita en Hebreos 10: acerquémonos. El Espíritu gime, el Espíritu ruega, el Espíritu te implora: acerquémonos al corazón de Dios. Acerquémonos a esa intimidad. Acerquémonos constantemente, acerquémonos fielmente, porque hay 3 aspectos importantes en podernos acercar al corazón de Dios. Lo primero es entender que el velo se rasgó. Este se rasgó en 2, de arriba a abajo. No se rasgó de abajo hacia arriba, porque no dependía de las obras y el propio esfuerzo humano. Si dijera que se partió de abajo hacia arriba, fue por nuestro esfuerzo. Se rasgó de arriba hacia abajo porque fue voluntad divina. Acerquémonos fielmente, porque nuestro sacerdote es fiel. Tenemos un sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nuestro sacerdote es Cristo Jesús. Y nos acercamos confiadamente, porque Cristo es superior. Cristo es suficiente, Cristo nos santifica, Cristo es pleno, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la voluntad de Dios para nosotros, Cristo es la salvación. Y por último, ese acercamiento debe ser correcto. Nos estamos acercando a Dios de la manera incorrecta. Mucha gente se acerca a Dios con intereses personales. Pero nos tenemos que acercar a Dios de la manera correcta. Debemos hacerlo con osadía, con confianza, sin vacilación y con perseverancia. Acercarnos a Él, acercarnos a Él, acercarnos a Él, para que Él cambie nuestro interior, para que Él cambie nuestras circunstancias, para que Él cambie nuestra mentalidad, para que Él cambie nuestra vieja manera de vivir, para que Él cambie nuestra forma de ver las cosas. Acerquémonos fielmente al corazón de Dios para que podamos experimentar su realidad. Necesitamos acudir al trono de la gracia. Este mundo es pasajero. Este mundo es circunstancial. Este mundo es materialista. Este mundo es vano. Este mundo no nos trae no nos hace completos, no nos trae convicción. Tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, y tenemos que acudir a ese trono de la gracia con confianza. Pastor, pero ¿cómo acudo a ese trono de la gracia? Pues por medio de la oración y la fe. Pues es lo mismo que he venido hablando desde que comencé a predicar. Hay que orar. Hay que orar. Y cuando termines de orar, hay que volver a orar. Y entonces, volvamos a orar. Y oremos. Y oremos persistentemente, con osadía, con pasión, con confianza, sin miedo, perseverando, con mucha fe de que tenemos un Dios que nos escucha, que nos ama, que quiere respondernos. Él quiere hablarnos, Él quiere guiarnos, pero necesitamos responder a este amor que es el único que puede sacarnos de un lugar de comodidad y de frialdad. Nosotros honramos a Dios cuando afirmamos nuestra confianza en su integridad y nos acercamos sabiendo que Él es fiel, justo y verdadero. Así estamos honrándolo a Él. Y entonces, ¿cómo responde Dios? Si lo honramos a Él, Dios también nos honra a nosotros, dándonos seguridad. Tú te vas a sentir seguro. Tú te vas a sentir que estás parado sobre la roca. Entonces ya no va a pasar cualquier cosa, sale cualquier mentira en el noticiero y estás atribulado. Entonces ahora viene la ley antimigrante. Me tengo que ir de Florida rápido porque viene la ley antimigrante. No hay confianza. Porque si tú no estás conectado con el corazón de Dios, estás desinformado, aunque veas muchas noticias. Pero cuando tú tienes la confianza en Dios, tú caminas firme porque estás parado sobre la roca.
Tu vida no está determinada por lo que está pasando en el mundo, sino que está determinada porque tú encajas en un plan eterno de Dios y Él no va a moverse ni un poquitico de centímetros hasta cumplir con su perfecta voluntad. Y su plan es más grande que las leyes naturales. Y su autoridad es superior a las leyes naturales. Porque Cristo es superior. Cristo es fiel y Cristo es verdadero. Respire. Está metralleta hoy. ¿Qué es lo que quiero hacer énfasis? Los sacerdotes antiguos nunca entraban en grupos o por parejas. Decían, vamos legendarios a entrar a la presencia de Dios. Eso no se veía. O sea, no se veía eso nunca. Nunca, no era por sectas, ni por grupos, ni por clanes. No funcionaba así. Ni siquiera por parejas. O sea, qué lindo orar en pareja. Y animamos a la pareja a orar junta. Pero no era que se levantaba el sacerdote y le decía a su esposa, vamos a orar. No. Ellos tenían que entrar solos. Se tenían que encerrar con Dios. Y todo el mundo tenía que ser excluido. ¿Para qué? Para ellos poder ser santificados completamente. Te voy a soltar un super tip. Si tú estás lidiando con problemas de carácter en tu vida y te ha costado mucho superar esos patrones pecaminosos, tiene que ver con la realidad de que tú no estás entrando solo al lugar santísimo. Porque cuando tú entras en intimidad al lugar santísimo, allí es donde se sucede la transformación. En estos ambientes hay ministración. Dios nos ministra, Dios nos habla, Dios nos empodera. La gloria de Dios viene. Oraciones corporativas son potentes en los cielos, poderoso. Pero tu debilidad de carácter, tu pecado, tu aguijón, tu inmoralidad, se va a resolver solo en intimidad. Tú con Dios. Tú con Él. Cerrando la puerta. Solo con Dios. Pero hay gente que tiene tan poca fe que no es capaz ni de estar con Dios a solas. Necesita otros. Entonces, ¿para qué se rasgó el velo? Si dependes de otros. Le balanceo eso. Porque si no, usted se va a volver un monje, se va a apartar y se va a ir por un monasterio. ¿Verdad? Sí, por eso se iniciaron muchos monasterios. Porque la gente dijo, no, solo yo con Dios es suficiente. Sí, para resolver tu carácter. Pero Dios no quiere una espiritualidad individual. No caiga en individualismo moral, pues eso es muy desconsiderado con el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, solo aquí tú vas a ser estimulado al amor, a las buenas obras. Solo vas a ser estimulado a comprar tu ropita de marca. Obvio, cómprate esos tenis. Eso es lo que vas a escuchar. Esas vacaciones, eso, dale, te lo mereces. Y el cristiano, de verdad, es tan inmaduro que está, recibo, papá, recibo. Uy, Dios me habló tanto. Que sí, no, Dios me dio permiso que me lo comprara, sí. Individualismo. Egocentrismo. En la iglesia es que somos estimulados al amor y a las buenas obras, a no pensar en nosotros mismos. Esta es la razón por la cual tenemos comunión corporativa, por la que estamos unos con otros. O sea, estar en la iglesia es un acto de consideración con los demás. Sonríale al que está al lado, dígale gracias por estar aquí. Gracias. ¿Sabe que la decisión de estar aquí expresa de alguna forma el amor que tú tienes por la otra persona? Así no la conozcas. Así no la conozcas. Mire, he conocido gente tan poderosa porque por mi función conozco a mucha gente de Dios. ¿Sabe qué me da mucha pena? Mucha de la gente más poderosa no tiene ni siquiera iglesia.
Entonces uno los ve y uno dice, wow, ¿le aportarían tanto a la iglesia? Ni siquiera Arde, o sea, wow, serían de tanta bendición en Arde, pero a la iglesia, a cualquiera. Pero la unidad, el amor, el compromiso, el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. No podemos estar desmembrados, separados. Tenemos que estar juntos porque tenemos una misión corporativa. Entonces me gusta mucho en Hebreos porque te dice, es tan importante ese lugar de intimidad, ese lugar santísimo, pero una vez que te afirma en tu comunión personal con Dios, te dice, ojo a los que tienen por costumbre faltar. Y uno que, me despertaste. Pensé que era suficiente que me pegara mi oradita de 5 minutos antes de salir al trabajo, en el carro, eso sí, porque no hay más tiempo. Y tú, ay, aquí, Señor, en la I-95 teniendo comunión contigo, Señor. Camino al shopping, al supermercado, camino al doctor, Señor. Ay, Señor, aleluya. Esto sí es comunión, Señor. Se rasgó el velo. Te estás autoministrando bobadas. Dios está hablándonos de verdadera comunión. Y cuando tenemos verdadera comunión, entonces Él nos dice, ojo a los que tienen por costumbre faltar. Porque es que hay que darse un espacio, pastor. Porque es que no solo se trata de estar yendo a la iglesia. Yo estoy bien con Dios. ¿Sabe una cosa? Estos hebreos no sentían la necesidad de asistir porque habían creado un buen culto solitario. Eso es engreimiento religioso. Eso es indiferencia. Porque reunirnos como iglesia, como congregación, es una disciplina que también nos santifica, que nos edifica. Y el congregarnos como deber nos obliga. ¿Tenemos el derecho de estar aquí? Sí. ¿Tenemos el deber de estar? También. Entonces, cuando uno deja de asistir, pierde el estímulo. Pierdes el estar conectado con el prójimo. Pero cuando estamos aquí, estamos diciéndole al mundo espiritual que estamos anunciando nuestra fe y que nos estamos fortaleciendo mutuamente. Congregarnos es la manera que nos anticipamos para poder afrontar problemas, tribulaciones y persecución. Por eso en el cuerpo lloramos con quien llora y reímos con quien se está gozando, porque nos duele lo que le pasa al otro y nos alegramos cuando encuentra una gran victoria. Nadie debería sentirse solo. Se hace parte de la congregación, se hace parte de la iglesia, si realmente aceptó el hacer parte. Entonces hay una advertencia claramente en el libro de Hebreos para aquellos que pecan deliberadamente y que siguen pecando, porque aquellas personas están rechazando la salvación de Cristo, están negándose a recibir el don más preciado, y definitivamente tenemos que tener mucho cuidado de despreciar el sacrificio de Jesús, porque entonces perderemos no solamente toda esperanza, sino que la palabra de Dios dice que entraremos en juicio. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, con lo que inicié termino. Hermanos, necesitamos perseverar. Necesitamos perseverar. Perseverar en la fe, en la buena conducta. No importa si hay persecución, si hay drama, si hay situaciones, sí importa, pero eso no puede debilitarnos. Las presiones no nos pueden apartar. La presencia de Dios siempre estará. El velo se rasgó. Cristo está con nosotros en todas las temporadas, aún en medio del sufrimiento. Cristo está con nosotros. Así que les animo a no abandonar su fe y a demostrar
mediante la paciencia que su fe es verdadera. Porque el cristiano actual, en medio del proceso, aborta. Pero cuando la fe es verdadera, lo único que desarrolla el proceso es paciencia para esperar. Ayer en ese momento más fuerte, le voy a pedir que se coloque de pie conmigo estos minutos. En el momento donde estaba más confrontado mi corazón, estaba hablando en el momento de mayor debilidad, porque aparté mi sábado para meterme con Dios para poder hablarles hoy. Créanme, yo no estoy de playita el sábado, ni de picnic ni de asado. Estoy buscando el corazón de Dios. Y cuando tuve que poner mi corazón de Dios en su parrilla, yo fui el asado ayer, puse mi corazón en su parrilla, el Espíritu Santo de Dios me dijo: ¿cuánto tiempo te dije que iba a durar? Le dije 3 años. Y dije: vas en la mitad y ya estás renegando, me dijo el Espíritu Santo. Ya querés abortar, ya querés irte con toda tu espiritualidad. Y Dios me dijo: tienes que tener paciencia y tienes que perseverar. Y yo me eché a llorar, porque no es lo que quiero hacer, pero es lo que me obliga a hacer el Señor. Porque yo voy a vivir por su voluntad y no por mi voluntad. Yo quiero cumplir con su corazón y estar a la altura de sus deseos, no a la altura de mis deseos y de mis caprichos y de mis niñerías. Y hay cosas en la vida que no son fáciles, hermanos, pero necesitamos dejar la frialdad, necesitamos dejar la espontaneidad y necesitamos crecer en un verdadero compromiso, en una verdadera devoción con Dios, porque los tiempos se acortan y su regreso está cerca, y Él anhela encontrarnos con lámparas encendidas. Él anhela encontrarnos vigilantes, apercibidos, despiertos. Hágalo por sus generaciones, hágalo por amor al prójimo, hágalo por lo que lo rodea. Hágalo en respuesta al amor de Dios y a su misericordia. Perseveren, perseveren, y si no quieren más, están cansados, perseveren. Y si tienen pereza, perseveren. Y si están aburridos, perseveren. Y si se amargaron por todo lo que ha pasado, perseveren. Y si el orgullo es mayor, perseveren. Perseveren, perseveren, sigan corriendo, sigan creyendo. Porque Dios nos está dando instrucciones para ser verdaderos adoradores. Debemos de tener la sustancia de Cristo. Tenemos que tener esa sustancia, o si no, solamente seremos sombra, y será cuestión de tiempo que la sombra desaparezca. Si sigue siendo sombra, la sombra va a desaparecer. Lo único que se va a mantener es lo fiel, lo verdadero. Lo único que permanece es la luz. La sombra se disipa, la luz es persistente, y si es en Cristo, insistente, vigente y real. Oro que Arde tenga una consagración real y una fe firme. Oro para que en tu corazón tomes decisiones de obediencia y tu corazón sea puro e íntegro delante de Dios. Oro para que ustedes se acerquen confiadamente al trono de la gracia, para que puedan tener realmente santidad de corazón, y en el lugar santísimo sean transformados y cambie su mente por la mente de Cristo, y puedan tomar una vida de devoción y servicio al Señor, de devoción y servicio al Señor. Pon tus 2 manos arriba como símbolo de adoración a Dios y de dependencia. Levanta tus manos, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo haga su obra.